Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer y un honor iniciar esta emisión de Tan Claro como el Agua, porque tenemos hoy una destacadísima invitada que además es una profesora de nuestra universidad, Ujú. lo cual nos llena de orgullo. Hoy tenemos la participación de la doctora Fabiola Sosa Rodríguez, quien acaba de ser galardonada con una distinción muy especial que ella ya nos platicará. Fabiola Sosa Rodríguez, muchas gracias por estar en estos conversatorios de Tan Claro como el Agua. Bienvenida. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Siempre es un gusto estar en esta iniciativa tan importante para divulgar lo que hacemos en la universidad. Esa es la intención de los conversatorios Tan Claro como el Agua. Tú ya sabes y le recordamos a la audiencia que es un esfuerzo de divulgación que tiene que ver con el nacimiento o con el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, que es un proyecto de la universidad. Vamos a empezar con este conversatorio, si estás de acuerdo, Sí, eh, preguntándote o pidiéndote el favor de que le platiques a nuestra audiencia un bosquejo muy rápido de tu perfil profesional. ¿Quién eres? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue que llegaste a interesarte por el agua? ujú, ¿Nos sí, platicas? claro que sí. Yo tengo una licenciatura en economía. Estudié en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Y cuando concluí la carrera, había mucha posibilidad de seguir en temas relacionados con política fiscal, política monetaria, pero siempre tuve eh, eh, una afinidad muy importante con los temas ambientales. Entonces decidí avanzar en estudios de posgrado en estudios urbanos y ambientales en el Colegio de México. Luego el doctorado también en estudios ambientales en el Colegio de México, complementándolo con estancias en algunos países. Estuve en la Universidad de las Naciones Unidas para la atención de riesgos en Bonn, en la Universidad Central de Venezuela para la atención de enfermedades hidrotransmisibles en Venezuela y finalmente en la Universidad de las Naciones Unidas para temas de agua y saneamiento en Canadá. De ahí continué e hice estudios de postdoctorado en agua y cambio climático. Y bueno, desde la maestría me centré en los temas del agua porque desde esos momentos identificaba que si no se implementaban las medidas que se requerían atender, seguramente entraríamos en situaciones de crisis y de conflicto, ¿no? Porque aunque parecería ser el agua un recurso muy abundante, la manera en la que la estábamos gestionando llevaba a situaciones de escasez en algunos lugares, llevaba a situaciones de riesgos y desastres en otros lugares, podría generar conflictos también. Me parecía un tema muy importante por atender. Y entonces, a lo largo de la maestría y del doctorado, trabajé en temas relacionados con riesgos, riesgos relacionados con la falta de suministro de agua, con problemas asociados al drenaje, con problemas relacionados a la calidad del agua. Y en el postdoctorado, este vínculo entre cambio climático y disponibilidad del agua. ¿Cómo llegaste a la UAM Azcapotzalco? En un congreso, en un congreso, estaba trabajando en la Universidad de Waterloo en Canadá. Hubo un congreso que organizó la red de agua y en La este red de agua de la UAM. la red de agua de CONACYT, y Ah, ahí conocí a los miembros de la red de agua de la UAM. Ahí conocí a Eugenio Gómez, a Roberto Constantino, a Ale Gorreta,
a Barking y tuvimos la oportunidad de estar conversando sobre qué cosas estaban haciendo en la UAM en sus distintas unidades, qué cosas estaba yo interesada en hacer. Y entonces recibí la invitación de sumarme como profesor visitante y entonces decidí integrarme a la universidad como profesor visitante. Eso fue ya hace varios ayeres. En el 2014. Eso es ahora ya eres miembro del personal. Sí, ya, por fortuna yo creo que ya estaba en mi destino estar en la Universidad Autónoma Metropolitana porque como a los 4 meses salió a concurso una plaza que gané, ¿no? Ah, Las ujú. personas que están en la universidad saben que a veces hay que esperar tiempos un poco más largos o suele ser más complicado. En mi caso, por fortuna, este proceso de espera fue tan solo 4 meses y me integré de tiempo completo indeterminado a la universidad y abriendo distintas líneas de investigación precisamente en temas de agua, ¿no? Gestión, políticas públicas, cambio climático, estrategias de adaptación, etcétera, ¿no? Pues qué afortunado para ti y qué afortunado para la UAM. Veniste a reforzar un área que tradicionalmente ha trabajado la UAM, ¿no? La UAM tiene esta fortaleza de abordar el tema del agua desde diferentes perspectivas. Fabiola, déjame preguntarte antes de avanzar más. El nombre que le pusimos al conversatorio del día de hoy es Mujeres Defensoras del Agua. Ujú, Y se lo pusimos porque tú acabas de recibir esa distinción. ujú. ¿No quieres platicarle a la audiencia y platicarnos a todos nosotros qué es esa distinción? ¿Quién la genera? ¿Quién la entrega? ¿Cómo son los procedimientos? Etcétera, etcétera. Sí, es una distinción que viene en una convocatoria en donde me parece muy afortunado que la recién Secretaría del Agua abre esta convocatoria en donde comienza a reconocer a muchas de las personas que llevan su vida completa La trabajando en Secretaría de, cuando dices la Secretaría del Agua del del Estado de gobierno México, del Estado de México. eso es. Ah, sí, la Secretaría del Agua del Gobierno del Estado de México abre una convocatoria para reconocer el trabajo de las personas que han estado en campo y de universidades, centros de investigación, proyectos, pueblos originarios, organizaciones comunitarias, mujeres, eh, que han estado trabajando en la lucha de, el rescate de los cuerpos de agua, en la lucha de impulsar mejores prácticas de gestión comunitaria, en la búsqueda de formar los profesionales que se requieren para atender los nuevos retos del agua. Entonces, se abre una convocatoria que se conoce como, que salió con el nombre de Pioneros del Agua, en donde digamos que en las distintas ramas se postulan documentos probatorios, etcétera, del trabajo que han estado realizando estos distintos instituciones, organizaciones y actores en donde pasan por un proceso de revisión y ya de ahí se seleccionan a los que van a recibir este nombramiento, el cual fue entregado el 22 de diciembre del año pasado, ahí en las oficinas del Gobierno del Estado de México. Esta convocatoria es nacional, internacional, estatal. Sé que estuvo abierta en distintos espacios, pero uno de los requisitos era que hubiera trabajo, en particular en el Estado de México. Eso es. Y eso nos lleva de la mano para que nos platiques de tu trabajo en la Laguna de la Piedad, ¿no? Sí. Cuéntanos dónde está esa laguna, qué tan grande es, por qué es tan importante, por qué.
una afamada investigadora como tú se interesa en una laguna del Estado de México? Cuéntanos de la laguna. Si ven mi imagen, en la parte de arriba, en esta parte de aquí donde estoy poniendo mi mano, ahí está la laguna La Piedad, ¿no? Este cuerpo de agua que se ve ahí. La Sí, laguna La Piedad está ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Cuando nosotros estudiamos temas relacionados con el agua, nos interesa mucho conocer las unidades ambientales para tener en cuenta cómo se está moviendo el agua y a estas unidades ambientales les llamamos cuencas. Entonces, esta laguna forma parte de una unidad más pequeña que es la subcuenca de Cuautitlán. Recibe agua del bosque de agua que está en la parte alta de Gilotzingo, que de ahí alimenta Presa de Guadalupe y que de Presa de Guadalupe se alimenta esta laguna. Esta laguna después, su agua corre por río Cuautitlán y de ahí entra al sistema de drenaje. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando la cuenca de México, identificando los riesgos que está enfrentando la cuenca de México. Tenemos trabajo también a nivel del país en temas de cómo se espera que el cambio climático incida en la disponibilidad del agua. Los resultados en realidad nos invitan a encontrar estas áreas de oportunidad y de intervenir decididamente en poder crear las estrategias de adaptación para atender la crisis hídrica que vamos a enfrentar, ¿no? En el caso específico de la Cuenca de México, trabajamos algunos modelos de cambio climático e identificamos que la disponibilidad del agua en el mediano plazo, que estamos hablando ya del 2030 al 2075, estamos a unos cuantos pasos, se esperan reducciones en los niveles de disponibilidad de alrededor de, el 30% y en el largo plazo del 40%. Son cifras muy alarmantes. muy alarmante. Eh, en realidad, la mitad de la disponibilidad del agua tan solo para la ciudad proviene de estas fuentes, ¿no? Además de las que tenemos de la recarga, pero si se afecta la precipitación, también van a haber efectos, evidentemente, en la recarga de los acuíferos, ¿no? Entonces, también habrán reducciones en la disponibilidad del agua subterránea en términos de mantener los equilibrios, ¿no? Que lo que se extraiga se recargue. Entonces, dada esta situación de emergencia y la necesidad de actuar con prontitud, nos dimos a la tarea de empezar a estudiar e investigar en dónde debería de ser pertinente empezar a llevar a cabo intervenciones que permitan recuperar estos cuerpos de agua, recuperar los beneficios que nos prestan, ya sea regulando el clima, mejorando la calidad del agua, proporcionando agua, siendo espacios públicos que se pueden apropiar y por lo tanto llevando a cabo estrategias para poder intervenirlos y contribuir a mejorar de alguna manera el equilibrio hídrico en la cuenca, ¿no? En este proceso identificamos que la subcuenca de Cuautitlán es una subcuenca muy importante porque tiene importantes caudales que favorecen la recuperación. El río Cuautitlán es un río con flujos muy importantes, más los escurrimientos que vienen del bosque de agua de la parte alta de Gilotzingo. Hay un sistema de trasvases importante, además de que es una zona que todavía no ha sido consolidada por la urbanización. Y en la zona norte de la ciudad, desafortunadamente, quedan pocos resquicios de espacios que puedan ser recuperados, ¿no? Para poder tener este tipo de intervenciones con áreas verdes, etcétera, ¿no? Entonces, decidimos explorar con más detalle esta subcuenca e identificamos que la laguna La Piedad es una laguna pequeña, tiene más o menos una extensión de 39 hectáreas, es somera, su profundidad máxima es de 2 metros, va de medio metro a 2 metros y está bajo la tutela de dos ejidos.
del ejido de San Francisco Tepojaco y de San José Huilango. Por lo tanto, a lo largo de estas décadas, estos ejidos han luchado porque se recupere la calidad del agua de la laguna y han frenado la especulación inmobiliaria y que estos espacios pues sean absorbidos por la mancha urbana. Desde el 2003, la laguna, antes ellos regaban, nadaban, había peces, pescaban, realizaban distintos tipos de actividades y desde el 2003 se construyeron dos fraccionamientos, La Piedad y Lomas de Cuautitlán, con sus plantas de tratamiento respectivas, las cuales no han operado y entonces entran a la laguna 150 litros por segundo de aguas residuales, ¿no? Entonces esto ha implicado un deterioro constante de la laguna al punto de convertirla básicamente en un vaso regulador de aguas residuales, ¿no? Con movimientos muy importantes de los actores en la zona, de los ejidatarios, de organizaciones vecinales, ambientales, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, por tratar de recuperar este espacio, ¿no? Entonces, nosotros al momento de identificar el potencial que tiene por ser una laguna pequeña y que puede ser un caso absolutamente replicable en el país, porque finalmente la mayor parte del territorio de México es propiedad ejidal o comunal. Hay intervenciones de esta naturaleza, de infraestructuras verdes y azules que se han llevado a cabo en espacios que están bajo custodia de la autoridad federal o de la autoridad estatal, que son finalmente intervenciones más sencillas porque la autoridad dice, constrúyete un humedal, interviene este espacio y se resuelve, ¿no? Pero cuando son espacios en donde la propiedad del territorio es de otros actores, de ejidatarios, de comuneros, en donde ellos tienen que ser partícipes de todo el proceso de co-construcción de un proyecto, en donde debe de haber un intercambio de conocimientos de ambas partes, en donde se van definiendo los propios objetivos, terminan siendo procesos muy largos. Y muy largos porque desafortunadamente han sido muchas décadas en las que han solicitado que se lleven a cabo distintos tipos de acciones para recuperar la laguna y que han pasado periodos de gobierno uno tras otro y no han habido las respuestas que ellos esperan, ¿no? Y que esto como resultado ha provocado un abandono de muchos de los predios y de la actividad agrícola porque desafortunadamente no es rentable para ellos regar con aguas residuales porque sus cultivos no se venden, ¿no? Entonces, ha habido un abandono, un deterioro de los ingresos que están recibiendo y por lo tanto también un desencanto y desesperanza, ¿no? De que probablemente no se resuelva, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a la laguna aproximadamente hace más de 6 años y empezamos a retomar, a interactuar, a trabajar de manera conjunta con todos los actores para buscar cómo lograr que avance, ¿no? Entonces, hemos estado presentes en las asambleas, hemos estado construyendo con ellos todas las estrategias para poder crear las condiciones que nos permitan recuperar la laguna. Hemos hecho procesos de monitoreo, capacitaciones para poder explicarles qué especies hay. Es una zona con una biodiversidad importantísima. Tan solo se han documentado hasta el momento más de 102 especies de aves, a pesar de los niveles de contaminación que tiene. Hay una gran presencia de jóvenes, de organizaciones vecinales, de mucha gente muy comprometida que todo el tiempo está buscando la defensa de la laguna, ¿no? De evitar que tiren tierra para ganarle espacio a la laguna, que la sequen, de jornadas de limpieza, de protección de especies, entre muchas otras
actividades que se han venido realizando, ¿no? Nosotros hemos participado en toda esta documentación de especies, en análisis de calidad del agua, en documentar esta variedad, cuáles están en alguna categoría de riesgo, trabajando con los actores para poder identificar qué tipo de actividades económicas se pudieran desarrollar en la zona con un enfoque basado en la economía social y solidaria, creando cooperativistas y cooperativas que se sustenten en la conservación de la laguna para que sea algo que dure en el largo plazo, ¿no? Tratando de ver cómo podemos apoyar y fortalecer el marco institucional, el marco normativo, creando puentes de comunicación entre la autoridad estatal y local con las organizaciones comunitarias, ¿no? Porque a veces parecería un poco extraño, pero a veces no hay comunicación entre ellos, aunque compartan el territorio, ¿no? Entonces, hacemos estos esfuerzos de comunicación, tocamos puertas para que se puedan avanzar las cosas, para que se puedan tener los conocimientos que se requieren para una mejor toma de decisiones, para poder explicarles también a los ejidatarios, a las organizaciones, en qué condiciones están, qué cosas creemos que se pudieran hacer. Ellos nos comparten, ellos están en el territorio, ellos viven todos los días las problemáticas que se pudieran presentar de inundaciones, de salud, etcétera. Y pues hacemos esta alianza para defender a la laguna y para continuar avanzando con la propuesta de poder recuperarla. Muy bien. En la foto que nos muestras y nos dices que es en Cuautitlán, Ujú. pues uno inmediatamente se imagina que el pobre cuerpo de agua de la Piedad está sometido a muchas presiones, ¿no? Ya nos dijiste las principales, que son los desarrolladores de, Inmobiliarios. pero no hay también la colaboración, la mala colaboración de industrias que viertan ahí sus residuos. En realidad, la mayor parte de la contaminación que hemos encontrado que llega a la laguna es principalmente de aguas residuales domésticas de estos dos fraccionamientos. La laguna recibe agua de Presa de Guadalupe también. Y en Presa de Guadalupe sí llegan descargas de municipios donde hay una actividad industrial importante, como por ejemplo Nicolás Romero. Entonces, algunas de las descargas de estos municipios en donde hay actividad industrial que llegan a Presa de Guadalupe terminan entrando a la Laguna La Piedad, ¿no? En la Laguna La Piedad, por ejemplo, había ajolotes de montaña, había peces. Ya no queda nada de esta biodiversidad. Qué barbaridad, eso Ah, es una especie endémica, ¿no? Muy es propia una de la especie región. endémica, exacto. Y Qué barbaridad. entonces, tendríamos que, nosotros estamos pensando en trabajar para poder reintroducirla, ¿no? Claro. Esperando que las condiciones de la calidad del agua de la laguna nos den para poder determinar si se puede reintroducir. Por eso es tan importante nuestro trabajo con las comunidades, debido a que ellos, a través de esta memoria histórica colectiva, nos comparten qué especies habían cuando ellos eran niños, qué especies pescaban, qué especies veían cuando nadaban, y eso nos permite tener una idea de qué tipo de intervención se tendría que llevar a cabo, tanto con plantas como con animales, y considerar el ecosistema en la condición en la que se encontraba. Muy bien. Fabiola, ha habido una verdadera avalancha de mensajes en el chat y para que no nos pase lo que siempre nos pasa, que nos los llevamos hasta el último y ya no te enteras, yo te propondría que empezáramos a desahogarlos, ¿no? Primero hay dos héroes de la UAM, Aldair Bonilla Cuculcán, que dice
Azcapotzalco presente. Y entonces un héroe de la Guam Iztapalapa contesta, Omar Rodríguez dice, Guam Iztapalapa presente también. Alba Sam dice, buenas tardes, tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Fabiola y mis respetos para su investigación. Ella me inspiró para mis estudios en agua. Abrazo fuerte. Muchas gracias, Alba Alba. Sam te manda saludos. Clau Estrada dice, saludos a la doctora Fabiola, excelente académica e investigadora. Gracias, Y Clau. viene una primera pregunta de Stacy Ditt, que dice, ¿a qué problemáticas se enfrentan las mujeres al tratar de resolver las problemáticas del agua? Ah, diversas, ¿no? Diversas porque todavía el sector hídrico es un sector dominado por los varones, ¿no? Entonces, nos cuesta un poquito más de trabajo que reconozcan nuestras capacidades y el potencial que tenemos para poder transformar la realidad, ¿no? Eh, eso no implica que no lo hagamos, ¿no? Al contrario, yo invito a todas las mujeres a que se involucren, porque creo que en la medida en la que podamos intervenir, participar, vamos a poder transformar la realidad. Y creo que eh, el compromiso que podemos tener las mujeres, tan solo por pensar yo tengo un hijo de 3 años, entonces yo pienso en todos los niños que están alrededor de la laguna y los niños de este Claro. país, y digo, la labor tiene que ser incansable para dejarle a mi hijo y a todos los demás niños un mejor país, un mejor mundo, ¿no? Y yo creo que eh, las mujeres podemos tener como esos niveles de compromiso, ¿no? De más allá de cualquier otro incentivo, pues este incentivo de legado para nuestras siguientes generaciones, ¿no? Retos como mujeres dependen del momento de nuestra vida en la que estemos, ¿no? Siempre va a ser un reto ser profesional, o sea, ser un académico y también ser y también ser madre, ¿no? Y bueno, todas las mujeres que trabajan y que son madres, pues enfrentan todo el tiempo estos retos, ¿no? De tratar de dividir el tiempo entre muchas otras cosas y sacar energías para seguir empujando las cosas, ¿no? Y yo creo que mientras exista este compromiso y la convicción de que podemos cambiar las cosas, creo que podemos convencer a las personas que están en el lugar de sumarse a este esfuerzo, y en el camino estoy convencida que siempre vamos a encontrar personas que están igual de comprometidas que nosotros, con las cuales podemos hacer estas alianzas para impulsar las cosas que creemos que son correctas. Y creo que rescatar los cuerpos de agua de este país y darle la oportunidad a nuestros hijos de vivir y de convivir en espacios limpios, seguros, es algo por lo que tenemos que luchar y por lo que creo que vale la pena luchar. Muy bien, Fabiola. Y un aplauso también al gobierno del Estado de México por haber generado, por reconocer esta situación de adversidad y de desventaja que atraviesan muchas mujeres y reconocerles el esfuerzo que hacen a través de esta distinción de las mujeres defensoras Claro. del agua, ¿no? De todas las distinciones, ¿sabes, Javier? Porque me parece que ha sido un primer esfuerzo muy loable. No había habido estas distinciones previamente, y creo que es un esfuerzo muy atinado por parte de la Secretaría a cargo del doctor Pedro Moctezuma de reconocer que están todos estos actores que destinan muchas horas de su vida, que están comprometidos por luchar por algo que consideramos fundamental y vital para nuestra propia supervivencia, como es el agua y recuperar estos cuerpos de agua, ¿no? Que a veces
lo hacemos en condiciones adversas, ¿no? Aunque estaba la pandemia, muchos de los actores que estábamos comprometidos acudíamos a campo, levantábamos muestras, hacíamos jornadas de limpieza, o sea, nunca nos detuvo el estar ahí, ¿no? A veces, aunque las condiciones de seguridad no son las más apropiadas, de todos modos eso no nos limita de nuevo seguir insistiendo y buscando cómo crear las condiciones para seguir avanzando, ¿no? Y todos los actores que fueron reconocidos me parece que han enfrentado distintos niveles de dificultad y creo que es muy valioso reconocer ese esfuerzo porque finalmente te motiva a continuar, seguir impulsándolo, trabajando e invitando a más personas a sumarse a este tipo de iniciativas, ¿no? El Claro, compromiso tiene que estar en nosotros para transformar las cosas y tenemos que salir y transformarlas si queremos que cambien siempre de la mano de los actores que están presentes, ¿no? De las comunidades, de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones de la sociedad civil, de las autoridades, porque siempre van a haber oídos para buscar mejorar las cosas y transformarlas. claro. Claro que sí. Un aplauso al Estado de México, un aplauso a Pedro Moctezuma y un aplauso a todos los ganadores de estas categorías, ¿no? Seguimos con la audiencia, Fabiola. Ujú. Dice Ángel OR, manda saludar desde la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, con sede en Iztapalapa, y él es de la carrera de Ingeniería en Gestión integrada al agua. Está presente. Después, Gracias. Tonatiu GZ dice, pregunta, ¿no hay una forma de revertir esa reducción del 30% en las fuentes de agua? Es decir, ¿es algo inevitable ahora mismo? Sí hay manera, pero necesitamos poner manos a la obra. ¿Cómo podemos revertirla? Tenemos que buscar primero fuentes alternativas, ¿no? Que nos permitan de alguna manera tener un mejor aprovechamiento, por ejemplo, del agua de lluvia. Mucha del agua de lluvia, que son volúmenes muy importantes, terminan en el drenaje, contaminándose y recorriendo pues todo el trayecto para terminar en el mar. Han habido iniciativas muy interesantes que hay que reconocerle al gobierno de la Ciudad de México. Su programa de cosecha de lluvia es un programa, yo creo que crucial, que se tendría que replicar en todo el país, que se tendría que potenciar en más hogares, porque de acuerdo a los estudios que nosotros hemos realizado, si los hogares colectan agua de lluvia, reducen en por lo menos un 30% el consumo que requieren directamente de la red, ¿no? Entonces ahí tenemos una alternativa valiosísima, ¿no? La otra solución que tendríamos que estar trabajando ya es el tratamiento del 100% de las aguas residuales. Existen algunas estadísticas que reportan a nivel de país que más o menos el 60% de las aguas residuales se tratan. Esas estadísticas están sobreestimadas porque están considerando la capacidad instalada de estas infraestructuras. Pero si nosotros hacemos el recorrido de ir a ver cada una de las plantas que hay en nuestro país, desafortunadamente la mayoría no está operando por distintos motivos. Uno de los principales motivos tiene que ver con que la responsabilidad del tratamiento de las aguas residuales se le delegó a la autoridad local cuando se hizo la reforma del artículo 115 constitucional. Y entonces lo que pasó es que los gobiernos locales reciben estas infraestructuras y tienen que estar pagando su operación y mantenimiento año con año. Entonces, para algunos de los ayuntamientos no es posible, ¿no? Cuentan con los recursos a lo mejor para mantenerlas operando 3 meses y de ahí ya no cuentan con los recursos para seguirlas operando porque son importantes las erogaciones que tienen que hacer en términos del pago de la luz, del pago del personal,
del pago de los reactivos que se requieren, ¿no? Entonces tenemos que ser muy innovadores en términos de cómo podemos hacer que estas infraestructuras sí operen, ¿no? Cómo modernizarlas y reducir los costos, qué tipo de asociaciones, a lo mejor público-privadas, se requieren para que sí operen y que el 100% de las aguas residuales se traten. Si nosotros tratamos el 100% de estas aguas residuales, podemos pasarlas por un proceso de naturalización a través de un sistema de humedales, a través de lagunas o de cuerpos de agua, y de ahí volverlas a incorporar a los procesos de desinfección para atender la situación del abasto al agua, ¿no? Países como Japón tratan el agua muchísimas veces y están en estos ciclos virtuosos, ¿no? Nosotros tendríamos que estar impulsando estos ciclos virtuosos, pero requieren evidentemente inversión y se necesita que, si bien hay prioridades en términos de las distintas infraestructuras que requiere el país, se requiere que el agua sea tomada como una prioridad y se le Claro, invierta a todas estas estrategias en todo el país. claro. Conozco cómo está avanzando el plan hídrico del Estado de México y sé que hay una fuerte preocupación, impulso e interés por impulsar muchas de estas intervenciones y de echar a andar muchas de estas plantas. Y si se logra hacer, que no tengo la duda que se podrá avanzar de manera importante, va a ser un ejemplo muy interesante, ¿no? Así como otros ejemplos que hay en otras partes del país, como el caso de Monterrey, que trata prácticamente el 100% de las aguas residuales y tiene una línea morada, que es la línea del agua residual tratada que se aprovecha el 100% en la industria. Este, Así hay otros casos, ¿no? Como el programa de cosecha de agua de lluvia, pero son estrategias que se tendrían que estar impulsando, ¿no? Entonces, cosecha de agua de lluvia, tratamiento de las aguas residuales es fundamental y tenemos que empezar a recuperar aquellos vasos reguladores, ríos, cuerpos de agua que se encuentran contaminados y en situación de degradación para intervenirlos con estas soluciones basadas en la naturaleza, porque finalmente constituyen fuentes alternativas de agua que pudieran estar atendiendo la demanda de agua en situaciones de crisis, ¿no? Que va a ser importante, que es algo de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Este, Intervenir en la laguna y crear este corredor, desde Presa de Guadalupe hasta la laguna La Piedad, ¿no? Y hay muchas otras estrategias que en otro momento con mucho gusto Muy platicamos bien, para darle oportunidad muy a bien, otros Fabiola. lugares. Damos la bienvenida al doctor Juan José Santibáñez, que es el Mm, director del Museo Gota de Agua. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias. Perdón por el retraso, se me encimó otra reunión. Felicidades, Fabiola. Gracias, Juan José. Qué Oye, gusto. Fabiola, tenemos una gran cantidad de preguntas, así es que yo te pediría que a lo mejor fuéramos más breves ¿Ok? en la respuesta. Te dice Omar Rodríguez, ¿a qué factores se debe el deterioro de la Laguna de la Piedad? A la falta de tratamiento de las aguas residuales y a esta problemática que expliqué anteriormente sobre cómo la capacidad del gobierno local, al estar sobrepasada, no respondió a tratar las aguas de estos fraccionamientos. Las aguas residuales pasaron directo a la laguna y lleva pues más de una década recibiendo un volumen muy importante de descargas de aguas residuales. Y el caso de la laguna La Piedad es solo un caso de muchos casos, de muchos cuerpos de agua en el país que fueron contaminados de la misma manera, ¿no? Recibiendo descargas de aguas residuales domésticas o industriales. Muy bien. Alice Reyes dice, ¿cuáles son las principales fuentes que afectan la disponibilidad de agua de los mantos acuíferos? Es decir, ¿se puede llegar a una conclusión que indique cuál es el factor principal que afecta negativamente la disponibilidad del agua?
Es que hay varios, ¿no? Primero, las demandas que tenemos, demandamos más agua de la que tenemos disponible, entonces estamos importando agua desde fuentes distantes, con todas las problemáticas que comentamos, que finalmente son áreas de oportunidad, ¿no? No tratamos el agua al 100%, no la colectamos, no no estamos impulsando todos los mecanismos para su aprovechamiento más eficiente, tanto en la industria como en los hogares. Nos están atendiendo al 100% las fugas que están ocurriendo, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Y si a esa situación compleja le sumamos el cambio climático, pues en realidad el cambio climático viene a ser una presión adicional a toda una serie de acciones que son áreas de oportunidad para mejorar. Muy bien. Viridiana Ramírez Alvarado dice, ¿qué piensa acerca de que el gobierno solo tiene proyectos de captación de agua de lluvia para casa-habitación, pero no para casas de interés social, para multifamiliares? En el caso que yo conozco, que es el programa de cosecha de lluvia, sí tiene este programa va justo a las zonas más vulnerables, ¿no? De interés social y zonas con altos niveles de precarización. Habría que revisar de qué entidad se trata y evidentemente impulsar estos programas de cosecha de agua de lluvia son importantes porque como comentábamos, pueden ser una fuente alternativa de acceso al agua, ¿no? Claro. Aprovecharse la temporada de lluvia, llenar estas cisternas que colectan el agua pasando por un proceso de filtración y dependiendo de la estrategia que elijan, por lo menos puede reducirse la demanda de agua de la red con la lluvia que se colecte para poder atender las necesidades de limpieza de los sanitarios, ¿no? Ya beberla requiere revisar que cumpla con procesos de desinfección, porque finalmente en la precipitación también hay contaminantes, y revisar que cumpla con todos pues, las condiciones de calidad que se requieren para poder beberlas. Pero estos son aspectos que tienen previstos en los programas de cosecha de agua de lluvia, ¿no? Revisar la calidad y comentarles para qué puede ser utilizada el agua. Muy bien. Yatzil Vera te pregunta algo que ya has comentado. Dice, ¿cuál sería el proceso de recuperación para estos espacios? Si quieres brevemente comentarle. Son múltiples, ¿no? Algo que sí pudiera destacar y compartir es que una intervención que solamente se centre en el rescate ecológico no va a ser una intervención de largo plazo, porque necesitamos tener en cuenta que existen distintos factores que juegan en favor o en contra de la conservación de un espacio recuperado en el largo plazo. Entonces, además de la recuperación ecológica, se necesita revisar el fortalecimiento del marco normativo, del marco institucional, de la apropiación de los actores de los espacios, de crear las condiciones económicas, de crear los procesos de sensibilización y de apropiación de los mismos, ¿no? Entonces, requiere un esfuerzo multidisciplinario, ¿no? No solo quedarse con un solo ámbito para garantizar que sean exitosos en el largo plazo e intervenir el territorio pensando que no hay actividades económicas o que no hay actores, es una debilidad, ¿no? Tienen que estar todas estas capas que les comento, todos estos factores considerados para garantizar el éxito de las mismas. Muy bien. Luis MB dice, interesante charla. La pregunta es, ¿cuál cree que son los retos específicos que enfrentan las mujeres defensoras del agua en comparación con sus contrapartes masculinas y cómo se trabaja para superar esos desafíos? Ya contestaste algo, pero le quieres resumir? Dependiendo de dónde estén interviniendo las mujeres, pueden enfrentar distintos tipos de retos, ¿no? Desde cuestiones asociadas a violencia, acoso,
inseguridad, ¿no? Y dependiendo del contexto, se tienen que desarrollar distintos tipos de estrategias para atenderlas. Lo que sí es que cuando las mujeres se empoderan e identifican todo lo que pueden contribuir para modificar la manera en la que se llevan a cabo la gestión del agua, su apropiación, su manejo, eh, cambia por completo sus vidas, ¿no? Y defienden estos espacios para ellas y para las siguientes generaciones, ¿no? Para sus hijas y para las mujeres que siguen, ¿no? Pero crear todas estas condiciones son un reto en donde se necesita la colaboración de las autoridades, evidentemente, y el respaldo tanto de las instituciones como de las organizaciones y de los actores presentes, ¿no? Muy bien. Saoirse Sumiko dice, mi pregunta es, ¿hay alguna manera de revertir el uso del agua residual de la laguna? Sí, echando a andar estas plantas de tratamiento que les comento. Y la otra alternativa es construir un colector marginal que impida que las descargas de las aguas residuales de estos grandes fraccionamientos, que son casi 150 litros por segundo, no lleguen a la laguna, se desvíen a una macroplanta de tratamiento que está aguas abajo, cerca del río Cuautitlán, que se llama la planta de tratamiento de Presa de Guadalupe, que tiene una capacidad de tratamiento de 750 litros por segundo, ¿no? Muy bien, Entonces sí se puede y se requiere hacer porque cualquier intervención construyendo un sistema de humedales necesita bajar el nivel de descarga que se recibe para que pueda funcionar, ¿no? muy bien. Alexa Reyes dice, ¿cómo llega el agua a la laguna? ¿Puedes decir eso otra vez? La calidad del agua que llega a la laguna es de muy baja calidad. Prácticamente el agua que llega a la laguna es básicamente descargas de aguas residuales diluidas un poco con el agua que viene de Presa de Guadalupe. En los análisis de calidad que hemos realizado, pues los resultados reportan prácticamente que el agua de la laguna es agua residual. Fíjate. Betsabe MCZ dice, la intención por recuperar estos espacios de agua, ¿en qué medida entran en problemas con instituciones privadas, como empresas, etcétera? En la medida en la que haya intereses por aprovechar estos espacios o este territorio, ¿no? Hemos tenido algunas diferencias sobre todo con personas interesadas en el desarrollo inmobiliario que pues buscan de alguna manera incrementar, digamos, el territorio, reduciendo el espacio de la laguna, virtiendo tierra o cascajo que ha tenido que ser Sí, detenido mediante distintos tipos de estrategias, ¿no? Desde estar ahí y impedirlo hasta denuncias en la Propaem, en la Profepa, en el ayuntamiento, llamar a las autoridades, etcétera. Se necesita el compromiso de las autoridades locales, porque muchas veces para poder frenar estos procesos quieren que sea de manera flagante, ¿no? Y a veces es complicado hacerlo de manera flagante porque saben que están haciendo algo ilegal y entonces pues puede haber situaciones de violencia, ¿no? claro. Vanessa Padilla dice, ¿se han implementado proyectos o iniciativas para la conservación y restauración del agua en la laguna La Piedad? Pues sí, ¿no? Pero Sí, contesta tú. sí, Sí, pues todo lo que se está buscando realizar, han habido varias jornadas de limpieza, se han removido miles de toneladas de basura que llegan a la laguna, desde llantas, PET, muebles, etcétera, ¿no? Que terminan ahí dispuestos en la laguna, hasta otro tipo de esfuerzos por recuperar algunas especies, evitar fauna feral. Hay una importante cantidad
de aves en la zona que van a anidar. Algunas de ellas son migratorias y durante el periodo de invierno se están reproduciendo en la laguna a pesar de la mala calidad del agua que hay. Entonces hay que estar cuidando que esta fauna feral no se coma los huevos, ¿no? O no esté atacando a las aves, ¿no? Entre muchas otras iniciativas que hay de educación y de sensibilización también. Dice Inés Marlene Hernández, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para ayudar a revertir este daño hacia la laguna? Sumarse y contribuir, sumarse en solicitarle a las autoridades el tratamiento de las aguas, sumarse en las jornadas de limpieza, sumarse en los próximos talleres que vamos a tener para enseñarles a cómo construir y mantener los humedales, para que se sumen junto con nosotros a hacer este proceso de construcción de los humedales, a los procesos de educación, a los muestreos y monitoreos ambientales que realizamos de manera periódica. Finalmente, todos los conocimientos que tengamos nos ayudan a mejorar la toma de decisiones y a poder dar mayores argumentos para que las autoridades también puedan hacer lo respectivo, ¿no? Con más información. Muy bien. Karen Ciprés te pregunta, ¿aún podemos encontrar fauna en la laguna? Sí, sí, muchísimas aves. Lo que principalmente hay son aves, algunos anfibios también. Peces ya no hay, ¿no? Como los que había antes, y insectos, ¿no? Pero finalmente, con estos procesos de recuperación de la laguna y con la documentación histórica que se está haciendo, la intención es poder regresar a la laguna a las condiciones en las que se encontraba previo a su contaminación. Muy bien, Fabiola. Fíjate que ya llegamos a las 7, que es el Sí, término de estos conversatorios, pero como empezamos 10 minutos tarde y como hay una gran cantidad de preguntas, yo te propondría que nos quedáramos 10 minutitos más con gusto, claro que sí. y contestáramos todo lo que pudiéramos, ¿no? De acuerdo. Dice Arturo Morán, dos preguntas. ¿Qué estrategias se podrían implementar para reducir el problema de la crisis del agua? Y la otra es, ¿considera que en los medios informativos no se toma la importancia que deberían de tener estos temas de desabasto de agua? Yo creo que los medios informativos tendrían que comunicar eh, los resultados que estamos teniendo en materia de investigación, pero además de comunicar esos resultados, me parece que tenemos que desarrollar una estrategia de información más asertiva, en donde no solamente planteemos la problemática, sino planteemos también las distintas estrategias de soluciones para que la sociedad en general se sume, ¿no? Con la finalidad de no desinformar, ¿no? Ese sería mi comentario. Muy bien, Dana Paola Mora dice, ¿qué ejemplos podría darnos acerca de estas intervenciones del gobierno sobre la Laguna de la Piedad? Intervenciones del gobierno en la Sí, Laguna La Piedad hasta el momento no ha habido. Intervenciones de las autoridades en otros espacios sí ha habido, como por ejemplo algunos esfuerzos de recuperación en Xochimilco, en Chapultepec, en Aragón, en Cuemanco, etcétera, ¿no? En la Laguna La Piedad como tal no lo ha habido. todavía no. Ajá, todavía no. Val Vaz dice, ¿cómo ha afectado el cambio climático a esta laguna? El cambio climático ha afectado a la laguna en el sentido de que reduce todavía más el oxígeno disuelto que pudiera tener, ¿no? O sea, de por sí está contaminada y con mayor temperatura, menor precipitación, etcétera, pues hay una menor cantidad de oxígeno, lo cual hace que esté todavía más contaminada, ¿no? Y
un problema importante que el cambio climático va a tener es que muchos de los cuerpos de agua en las distintas zonas que se van a ver afectadas van a reducir sus niveles, ¿no? Porque va a haber menor precipitación y mayor evapotranspiración, ¿no? Además, aprovecho la oportunidad para destacar que nuestro país tiene ya varios años que está enfrentando procesos de sequía que se manifiestan de manera diferenciada. O sea, no todas las sequías son extremas, hay sequías moderadas y que en el caso de nosotros que estamos en la Cuenca de México, ya llevamos varias décadas, todos los estados que lo constituimos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala, enfrentando procesos de sequía, ¿no? Y de ahí que el proceso para que se llenen los sistemas de presas que nos abastecen de agua durante la temporada de estiaje, estemos constantemente leyendo en las noticias que están por debajo de los niveles, ¿no? Y que por lo tanto se requieren llevar a cabo algunas acciones como reducir la presión o incluso se va a tener que llegar a algunos mecanismos de tandeo o abastecimiento de agua con pipas cuando no sea posible abastecer a todas las colonias de la ciudad, pues por estos procesos de sequía que dificultaron que el sistema de presas tuviera el volumen esperado para poder atender los requerimientos de agua de la zona metropolitana. Muy bien. Sandra Martínez dice, nosotros como alumnos, no solo de la UAM, sino de otras universidades, podemos interactuar de manera conjunta para ayudar a generar estrategias para el cuidado de las lagunas. Por supuesto, claro que sí. Puesto, Sandra, estás invitada a hacer eso. Sí, sí, desde luego. Juan Jesús dice, ¿qué es lo que piensa acerca de las formas en que el gobierno trata de cuidar el agua? Me parece que han habido esfuerzos, pero creo que estos esfuerzos pueden ser todavía más contundentes, ¿no? Si identificamos las mejores estrategias de comunicación, si identificamos los mejores mecanismos para la asignación de recursos, si identificamos los mejores mecanismos de seguimiento, si fortalecemos los espacios de gobernanza que están más cercanos a la toma de decisiones sobre el agua, que son los consejos de cuenca con sus órganos auxiliares, me parece que pudiéramos avanzar más. Creo que centralizar los procesos de toma de decisiones y no cuidar estos aspectos de monitoreo, seguimiento, asignación de recursos, etcétera, debilita los avances que se puedan tener. Creo que debe de haber un esfuerzo muchísimo más contundente, ¿no? Para poder atender las crisis del agua que se nos avecinan y que ya estamos viviendo, ¿no? Y que ustedes lo leen en las noticias y necesitamos realmente actuar, no dejarle solo la responsabilidad también a la autoridad, sino nosotros también realizar lo propio, ¿no? Desde nuestros respectivos hogares y con nuestra participación también. Muy bien. Lía Calo dice saludos afectuosos a la doctora Fabiola. Tuve la fortuna de participar gracias a su invitación expresa en un congreso y capítulo del libro sobre cambio climático organizado por ella en la UAM Capuzalco. Distinguida investigadora científica y defensora del agua. Y el embajador Daniel Dulcin dice, pueden unirse a la batalla que la doctora Sosa emprende su liderazgo en la piedad con enorme cariño, paciencia, inteligencia y sensibilidad. Entonces tú dirías que sí, Por ¿no? supuesto. Muy bien. Batalla que hemos emprendido juntos. Ah, muy bien. Eh, Vanessa Padilla dice, ¿existen políticas o regulaciones locales implementadas por el gobierno para controlar las descargas de aguas residuales en la laguna? Hay políticas de acuerdo a la regulación, dependiendo del tamaño de las ciudades, tienen que tratar
al 100% las aguas residuales, lo cual no está ocurriendo por las razones que les comenté. Entonces, atender la legalidad implicaría que la autoridad local cumpla con esta responsabilidad, ¿no? De tratar al 100% las aguas residuales. Actualmente no cuenta con los medios económicos, técnicos, capacidades para hacerlo, pero en este sentido era que les comentaba que había que ser innovadores para buscar cómo sí hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor paneles solares para reducir los costos de energía, buscar cómo modernizar estos equipos para que sean a lo mejor más eficientes en su funcionamiento, ¿no? Complementarlos con otro tipo de tecnologías para que puedan los volúmenes tratados incrementarse. Entonces, creo que son, dependiendo de cada caso, habría que explorar todas estas estrategias, pero finalmente es una acción que se tiene que llevar a cabo. Está el marco normativo, pero no se está cumpliendo. Muy bien. Fabiola, yo creo que vamos a dejar varias preguntas sin pasarlas al aire, pero tienes la oportunidad de tú contestarlas en la plataforma. Nada más quiero mencionar que recibimos las, los comentarios de Arturo Morán, de Yair Aguilera, de Mariana Madrid, de Paco Hernández, de Jennifer Pescastre y un largo mensaje de David Sandoval que te lo vamos a pasar para que directamente lo comentes con él. Llegamos al final de este conversatorio. Ha suscitado un enorme interés. Ha sido, como siempre, una intervención muy generosa de tu parte, muy didáctica. Hemos aprendido mucho. Se suman a Lina Romen, Jesús Castillo, Cristian Nochebuena, a todos ellos les podrás contestar directamente, a Pau CC también, y te damos la palabra para que si quieres emitir un mensaje de salida de esta emisión. Claro que sí. Primeramente, agradecerles a todos los que nos acompañaron en este espacio. Agradecerte, Javier, la invitación. Agradecer a la UAM su apoyo a mi institución, su apoyo incondicional para poder emprender estos esfuerzos. Y a toda la gente que ha estado detrás de este esfuerzo, que son muchísimas personas. eh, eh, que merecen también recibir este reconocimiento de defensores del agua que están comprometidos con el rescate de la laguna, pues mi más sincero reconocimiento y afecto para todos ustedes e invitarles a todos a sumarse. Finalmente, transformar nuestro país depende de nosotros y creo que podemos hacerlo si nos sumamos, ¿no? Y necesitamos a todos a bordo, ¿no? Con generosidad, con sensibilidad, con esfuerzo, con empatía, ¿no? Entonces, sumémonos para construir el país en el que merecemos vivir y en el que nuestros hijos merecen vivir. Muy bien, Fabiola, muy bien. Pues yo te felicito a ti, reitero la felicitación a Pedro Moctezuma y al gobierno del Estado de México por el esfuerzo que están haciendo. Agradecemos muchísimo la atención y la participación de la comunidad que nos ha seguido con mucha atención y con mucho interés. Les anunciamos que el próximo martes tendremos al embajador Daniel Dulcin, que también es un trabajador en las estrategias de adaptación al cambio climático. Y así llegamos al final de esta emisión. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma. Gracias al doctor Juan José Santibáñez, director del Museo Gota de Agua, a Lilia Anaya, productora de esta emisión, y les reiteramos la invitación para que estén aquí el próximo martes 30 a las 6 de la tarde en una emisión más de Tan claro como el agua, los conversatorios relacionados con el Museo Gota de Agua. Soy Javier Velázquez Moctezuma, les repito, muchas gracias y muy buenas noches.